Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a Caracas Valley. Qué placer estar nuevamente conectados con todos ustedes. Vamos a tener un evento muy especial porque hoy hemos dado inicio a nuestro programa de formación de mentores y para nosotros, bueno, eh, una preocupación muy importante cómo acompañar proyectos de innovación bajo esta crisis y todo el mundo la transformación que estamos viviendo en el mundo. Entonces, bueno, tengo que invitar a Rubén Darío Díaz, que ya se ha especializado en estos temas. Bueno, en Caracas Valley, preocupación muy importante el poder dar respuesta a nivel de desarrollo de proyectos, a nivel de innovación, para que los emprendedores tengan la oportunidad de generar modelos de negocio con alto impacto en la sociedad. Y fundamentado en eso es que nos hemos enfocado en la gerencia emprendedora y esta gerencia emprendedora la traducimos en el método Lean Startup para que ese proceso de innovación permanente. Visto de esta manera, hemos construido toda una alianza empresarial desde el área de estrategia de negocios, desde el área de innovación, la propiedad intelectual, la protección marcaria, todo el acompañamiento legal en la descripción del emprendimiento, en el área de publicidad, de mercadeo, en el área de diseño de la experiencia del cliente, el desarrollar una identidad corporativa y, por supuesto, enfocados en el área gastronómica, tecnológica y textil con nuestros aliados. Entonces, son 18 instituciones que nos hemos reunido para dar una respuesta multidisciplinaria, integrada a los proyectos emprendedores, para que ese emprendedor se transforme en una startup y esa startup se pueda transformar en una empresa con posibilidades de escalar el modelo de negocio. Bueno, como les había comentado, entonces estamos dando hoy inicio a este programa de formación de mentores y como inauguración quisimos ver esta visión de cómo son los nuevos modelos de negocio, cómo ha impactado la crisis para el desarrollo de estos modelos de negocio. Somos de los que creemos que el mundo o el futuro ya ha sido heredado por el mundo digital y esto nos lleva a agilizar y a acelerar la transformación para que podamos dar respuesta y vivir en esta nueva era. Entonces, por eso nuestro invitado del día de hoy ha sido Rubén Darío. ¿Cómo va a ser esta sesión durante este tiempo que vamos a estar aquí conectados? Bueno, los micrófonos van a estar cerrados. Si necesitan algún soporte, el equipo está pendiente por WhatsApp para apoyarlos. En el chat de Zoom pueden ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios. Al final la vamos a ir revisando. O cualquier apoyo también o cualquier solicitud que tengan. Una vez que termine la presentación, Rubén Darío, vamos a abrir un ciclo de preguntas para que puedan eh, intercambiar opiniones con él. Y por supuesto, si van a hacer alguna mención, nos etiquetan o nos mencionan y nosotros haremos el report respectivo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo le voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, eh, a Rubén Darío Díaz. Él es profesor de IESA, él es especialista y es consultor en transformación digital e innovación. Él es como buen emprendedor, él inició un proyecto que se llama SimFlash, muchos de ustedes lo deben conocer. Eh, por supuesto es profesor de IESA. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de Daicohot y ahorita es miembro de la Junta Directiva y bueno, y permanentemente está en este mundo de la transformación digital y bueno, y es una autoridad reconocida bueno, en todo el hemisferio con relación a estos temas. Y por eso para nosotros que él nos pueda acompañar en esta sesión, en el primer día del programa de mentor, en el primer día donde ellos van a acompañar unos proyectos para ver cómo podemos ampliar esa visión para que los nuevos modelos de negocio puedan tener el espíritu emprendedor y la semilla de la innovación para el mundo digital. Bueno, Rubén Darío,
bienvenido y un placer tenerte acá. Y por supuesto, yo voy a estar moderando todo el evento durante la sesión y al final, bueno, vamos a dar entrada a las preguntas. Rubén Darío, bienvenido, un privilegio tenerte por acá en Caracas Valley. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, y a Caracas Valley por la invitación. Eh, bueno, me imagino que están viendo detrás de mí unos cuadros con un sombrero volteado como dicen, porque me encuentro ahorita en Colombia. Vine a un proyecto durante 10 días y bueno, me ha tocado quedarme. Ya tengo mes y medio, creo, y por los vientos que soplan estaré como un mes más por acá varado. Pero bueno, la verdad es que gracias a la tecnología casi que es irrelevante si estuviera en mi casa en Caracas o estar acá por esta vía, ¿no? Eh, bueno, fíjense, en el marco de lo que estaba ocurriendo con este tema del coronavirus, hay un replanteamiento interesante del uso de la tecnología en los modelos de negocio. Que bueno, que para muchos seguramente los que están participando en esta charla es algo bastante normal, porque seguramente ya han estado involucrados con los temas tecnológicos desde hace algún tiempo. Pero a nivel de las empresas no es tan evidente. Entonces, al final, lo que ha venido pasando estos dos últimos meses, como he comentado en algunas oportunidades, es que la disrupción digital, de alguna forma, hace el efecto ese del sapo o la rana en el agua caliente, que, bueno, poco a poco se va adormeciendo hasta que se muere. Y eso es lo que ha venido pasando con muchas empresas a nivel mundial en los últimos años, pero este tema del coronavirus o la pandemia y sus efectos en la economía recientemente, lo que ha hecho es como si en vez de tener un agua tibia ahí que va adormeciendo, parece que le hubiera metido un soplete a la olla y de repente la rana empezó a brincar, pues se dio cuenta que estaba falleciendo. Ese es más o menos el efecto de lo que ha pasado. Entonces, fíjense, antes de comenzar, le quería hacer una aclaratoria. No voy a hablar, no me voy a hablar del coronavirus, sino que voy a hablar del impacto de la economía, de los negocios y lo que se espera en los próximos meses. Y lo otro es que voy a hacer referencia en algunos casos a empresas importantes, principalmente en los Estados Unidos. Y para algunos van a decir, bueno, pero eso es Estados Unidos, eso es otro mercado. Pero realmente, como decía un profesor mío en el IES hace muchos años, una vez que le preguntaron de por qué estudiamos la economía, digamos, perfecta, si nunca se iba a lograr. Él dice, bueno, igual no conocemos el Polo Norte, ni hemos ido, ni queremos estar allá, pero necesitamos saber dónde está el norte para ubicarnos, ¿no? Entonces, algunos de estos ejemplos nos van a ayudar, no necesariamente porque lo vamos a copiar, sino para entender lo que está sucediendo en esos mercados y que puede ser de ejemplo para lo que está pasando. Entonces, fíjense, lo primero vamos a revisar lo que ha sido el impacto del COVID-19 en la economía más reciente. Fíjate, esos son los datos estimados a la fecha del impacto del COVID-19. Fíjense, si ven en la lámina, aparece el lado derecho del gráfico la caída mundial promedio que hubo cuando la crisis financiera del año 2009. Más o menos promedio fue una caída del menos 0,1, ¿no? Claro, unos países más afectados que otros, pero en general es el efecto. Mientras que en el efecto global que se está estimando hasta ahora, que puede ser más profundo en los próximos meses, es de un 3%. Claro, la cifra no se ve, no significa mucho, pero cuando lo vemos en términos de tamaño, estamos hablando de una crisis que es 30 veces más grande que lo que ocurrió en el año 2009. Si vemos a la derecha, fíjense, Estados Unidos se estima una caída de un 6%, Alemania 7%, España 8%, México 6%, Brasil 5%, pero bueno, Venezuela, obviamente, por las condiciones muy particulares que están ocurriendo, se estima que puede caer, de hecho, es la peor economía en el mundo, por lo menos occidental, entre un 15 y 18%. Entonces, este gran encierro de la economía ha tenido
un impacto tremendo a todo nivel y en todas las industrias. Y el punto más importante es tal vez que esto no es coyuntural. Todos quisiéramos y mucha gente optimista espera que, bueno, que rápidamente se encuentre una vacuna y que pronto regresemos a como estábamos hace un tiempo. Pero la verdad es que los analistas más optimistas estiman que posiblemente tome un año en que se retome la actividad económica a niveles aceptables, no necesariamente igual que antes de la pandemia, pero otros más conservadores estiman que esto puede alargarse en una situación complicada de negocio durante unos 3 a 5 años. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque en todo proceso de planificación de lo que vamos a estar realizando en los próximos meses, cualquier decisión de nuevo negocio, de estrategia, debería tener esta consideración como premisa. Y yo sé que todos quisiéramos pensar que esto va a pasar muy rápido, de que más pronto que tarde se retome algunas actividades, pero la verdad es que, según muchos expertos, estiman que esto se puede prolongar un tiempo significativo. Entonces, bueno, ¿qué significa esta nueva normalidad para los negocios, por lo menos los que en las primeras de cambio que hemos analizado? Bueno, un primer impacto es un cambio importante en los hábitos de consumo de las personas. Esto que llaman como consecuencia de la distancia social, pero donde vamos a ver que la precaución se va a convertir en un hábito muy importante. Y estos hábitos obviamente van a generar una cantidad de ganadores y perdedores en los mercados. Por ejemplo, a nivel de ganadores estamos viendo que obviamente empresas productoras de higiene personal, de cuidado del hogar, servicios médicos, pudieran tener un repunte, una mejoría, porque bueno, muchos de los productos que dábamos como por sentado, de hecho, quienes hacen mercado regularmente, seguramente pasaban por los pasillos de limpieza, si es que pasaban y sin ninguna importancia. Y ustedes mismos se dan cuenta que hoy día se detienen a ver muchos los productos de limpieza. Y bueno, eso es un cambio, parece no, pero realmente un cambio importante en la psicología, el impacto de los consumidores. Vamos a las pólizas de seguro y cosas, por ejemplo, como el turismo de aislamiento. Fíjense, nosotros como seres sociales, bueno, a muchos nos gusta ciudades como Nueva York, ir a Europa, Las Vegas, que son locaciones muy concurridas, pero lo que vamos a ver posiblemente en los próximos meses es que si es que alguien se atreve a tomar alguna vacación o salir con su familia, posiblemente lo haga hacia una posada, hacia un sitio, alquilar una casa muy retirada, porque es lo que va de alguna forma a prevenir cualquier tipo de contagio. Entonces, van a haber industrias que de alguna forma se van a ver beneficiadas por todo lo que está ocurriendo. Y obviamente hay otras que están recibiendo un impacto muy fuerte y que posiblemente lo van a seguir teniendo en los próximos meses, desde los centros comerciales, las tiendas, el turismo. De verdad que seguramente va a ser un acto de valentía montarse en un avión en estas circunstancias. Y créeme, yo lo he pensado mucho en mi retorno a Venezuela, cómo hacerlo, en qué aerolínea, en qué condiciones, y no es fácil cuando lo que está en juego es la salud o la vida de las personas. Entretenimiento, esto tiene un impacto pero enorme. Imagínense cuándo se podrá reabrir conciertos masivos. Bueno, en el caso de Venezuela no han habido mucho recientemente, pero a nivel mundial es una industria muy importante. Pero un cine, cuando la gente se va a sentir cómoda de ir nuevamente a una sala de cine y está rodeada de una cantidad de personas que no conoce sin saber si hay algún tipo de contagio, un partido de béisbol en el estadio, por ejemplo. Esas son industrias que van a tener un impacto. Vestido y calzado, hoy día se está cuestionando si realmente ese concepto de la moda y la colección primavera, verano y todo eso va a tener vigencia en una economía de encierro. Si eso va a tener el dinamismo que tenía antes. Y obviamente los temas de energía y transporte que ya hemos estado viendo. Entonces,
la precaución o ese encierro que estamos viviendo va a tener un impacto muy relevante en los modelos de negocio que vamos a estar desarrollando, bueno, en los negocios que se van a ejecutar en los próximos meses. Pero también vamos a ver otro fenómeno, que es la virtualización del contacto. Entonces, que es el cambio de una cantidad de mecanismos de comunicación por otro prácticamente totalmente digitalizado. Vemos un repunte a nivel mundial en las compras en línea. En Venezuela había un fenómeno muy extraño. Yo jocosamente estos días puse en las redes cuando alguien comentaba que, bueno, se veía tal empresa activó el delivery. Yo ahorita este delivery, compre por internet. Entonces yo puse, pero entonces sí se podía. Claro, como una forma de decir, bueno, eso está pasando hace años en todas partes, en Venezuela no ocurría, y entonces bajo estas circunstancias que de repente vino la genialidad, y mira, si hay comercio, si hay delivery, si se puede hacer una oferta más conveniente para la gente. Pero bueno, ha sido los trancazos, pero está ocurriendo, es una realidad de lo que ocurre. Obviamente las comunicaciones, el trabajo colaborativo, educación en línea, como estamos viendo ahorita, entretenimiento en línea, videojuegos, bueno, hay estas industrias o los sectores asociados a este tipo de herramientas van a tener también un repunte. Y un tercer factor de negocio, así como para las personas lo importante va a ser la distancia, bueno, para las empresas hoy día se está evaluando la cercanía empresarial. Y esto va a tener en este momento unas revisiones muy importantes a nivel mundial en términos de proteccionismo, de esa sustitución que hubo durante varias décadas, donde se olvidó el tema de la soberanía, por ejemplo, en algunos aspectos, tanto de alimentos como de otros servicios, y claro, con todos los temas de globalización y el comercio internacional que se han facilitado, bueno, ahorita está en revisión diciendo, bueno, ¿qué tanto puede un país depender de otro en una circunstancia como esta? Fíjense lo que ha ocurrido, por lo menos los tapabocas y ventiladores, donde algunos países han bloqueado el envío o el despacho a otros países de estos productos, bueno, para proteger su propio mercado. Fíjense lo terrible que está haciendo para Venezuela el tema de los alimentos. Yo estoy ahorita en Colombia y aquí no hay ningún problema ni con los alimentos ni con el combustible. De alguna forma, un país que se autoabastece desde ese punto de vista, pero bueno, un país o los países que de alguna forma tratan de depender demasiado de esa economía de puerto, bueno, ahorita viene una revisión muy fuerte de hasta dónde los países pueden depender de eso. Y así como el tema de preferencia en productos y fuentes de abastecimiento cercanos, se habla también de que posiblemente Latinoamérica termine convirtiéndose o aprovechando este momento para ocupar algunos espacios de cercanía con los Estados Unidos para la producción de algunos bienes. Entonces, bueno, todo esto está en el tapete de unas revisiones muy serias que un impacto no solamente en la geopolítica, sino en la economía en los próximos meses. Entonces, aunque ha pasado casi un trimestre o menos un trimestre desde que se tomó fuerza este tema de la pandemia, han habido desde el punto de vista de los negocios, algunos aprendizajes que vale la pena revisar. Que he visto lo que ha sucedido para obvio, pero realmente no era tan claro antes de la pandemia. Fíjense, lo primero es el impacto en los... Pongo esta imagen de los mercados porque de alguna forma es como el termómetro de la economía. Y lo primero que se manifiesta es que la gran incapacidad que han mostrado muchísimas empresas a nivel mundial de reaccionar ante un fenómeno como esto. Entonces, claro, muchos dicen, bueno, pero es que la pandemia nadie la podía prever. Pero también existe mucha evidencia de que hay muchos fenómenos o mucha fragilidad en muchas industrias y mercados para los cuales las empresas deberían haber estado preparadas. Y en esto estamos hablando desde terrorismo, conflictos armados y también el tema de catástrofes naturales. Ya hay estudios que están previendo que algunos países en el mundo, posiblemente, o unas ciudades van a desaparecer en los próximos años por la intensidad con que están siendo arremetidas con huracanes y tormentas. Entonces, hay una cantidad de fenómenos ajenos a las organizaciones que tienen un impacto tremendo, que necesariamente hacen o ponen o se han puesto muy relevantes en esta circunstancia de qué tan frágiles son las empresas o vulnerables a situaciones de esta magnitud que pareciera que no será la última vez que ocurra. Yo quiero que si vuelve a ocurrir será mucho tiempo, pero esto es lo que va a suceder.
Entonces, claro, cuando empieza a caer la economía, si vamos a la metáfora esta de que, bueno, cuando baja la marea, es que uno se da cuenta quién estaba vestido o no. Bueno, la economía se da cuenta que hay muchas empresas que no estaban bien vestidas, pero hubo otras que sí. Esto es lo importante y aquí es donde empieza el punto interesante de análisis de. Fíjense, en los resultados del primer trimestre de estas empresas líderes en tecnología, fíjense que todas ellas crecieron significativamente durante el primer trimestre del año 2020, a diferencia de la mayoría de las otras industrias en el mundo. Entonces, claro, cuando a simple vista, fíjense, vemos Apple se mantuvo de 58.000 millones de dólares, estuvo en esa línea, pero Amazon pasó de 59.000 a 75.000, Facebook de 15.000 millones a 17.000 millones, Microsoft de 30.000 millones a 35.000 millones, Google o Alphabet, que es la casa matriz, de 36.000 a 41.000 millones. Entonces, esto empieza a revelar algo que en términos de, bueno, ¿por qué estas empresas logran crecer o mantenerse, por lo menos en ventas? Estos son niveles de ventas, seguramente han tenido un impacto no tan positivo desde el punto de vista de rentabilidad, pero bueno, como volumen de negocio no se vieron afectados como otros que de un día para otro se quedaron en cero sin producir nada. Entonces, el tema que es importante de estas empresas no es que son necesariamente tecnológicas, sino que hay un factor subyacente a la tecnología que es importante para ellas, que es que estas empresas, debido a la forma como están concebidas su modelo de negocio, son empresas con unos altos grados de agilidad o de flexibilidad o elasticidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que en su estructura, realmente sus costos fijos son muy inferiores a los costos variables. O sea, que si la economía se expande, ellos tienen gran facilidad de adaptarse o crecer a esa velocidad, pero si la economía se contrae, también se pueden reducir de alguna forma o redireccionar sus negocios hacia otros modelos, lo que le permite mantenerse o flotar, por decirlo de alguna manera, en lo que está pasando en la economía. Entonces, el punto que estamos empezando a ver es bueno, sí, se viene hablando del tema de transformación digital y ahora pareciera que esto como que está tomando auge, pero en el fondo lo que está ocurriendo es que después de un rato, muchos líderes en el mundo se han dado cuenta de la importancia que era haberse transformado digitalmente, que va mucho más allá de una aplicación móvil o de alguna tecnología que adquirieron, sino de cómo concebir o replantear su negocio para un ambiente totalmente digital o disruptivo, que estas empresas sí lo vienen haciendo desde hace muchos años. Entonces, ¿de qué tipo de capacidades digitales estamos hablando en las organizaciones que se están viendo como más favorecidas y que de alguna forma se está convirtiendo en un benchmark para el resto de las industrias? ¿Cómo hacerse menos vulnerable ante cambios dramáticos en la economía, por las razones que sea? Como le dije, puede ser por la aparición de una nueva tecnología, por una disrupción tecnológica, pero también puede ser por una catástrofe, que son factores que van a estar presentes y ya han estado presentes por muchos años. Entonces, bueno, el primero es que estas empresas operan comercialmente bajo un concepto de multicanalidad o omnicanalidad, como también lo llaman. Es decir, que sus fuentes de ingresos dependen en medida bastante proporcional de diversos canales de ventas. Entonces, fíjense, el caso de Apple, pues si tomamos uno, bueno, tuvo que cerrar una cantidad importante de tiendas a nivel mundial, pero debido a que tenía un desarrollo altísimo de canales digitales, el cierre de esas empresas no impactó significativamente sus ingresos. Fíjense, en cambio, muchas otras empresas que teniendo que haber cerrado sus canales físicos o sus tiendas, no tenían desarrollados los canales digitales y bueno, ahí se vieron, han tenido un impacto tremendo en la forma como generan ingresos en sus negocios. Entonces, el tema de diversificación de canales es un factor clave, no solamente de modernidad y como muchas personas ven este tema de que qué interesante, o el tema de experiencia de usuario, o qué tan chévere se sienten mis clientes, sino que del punto de vista estratégico es una forma de diversificar el riesgo ante situaciones como esta, y estos negocios lo han demostrado. Otro aspecto es la agilidad en activos.
Fíjense, así como les mostré el caso de estas empresas tecnológicas que no han tenido un impacto tan tremendo, lo mismo sucedió, por ejemplo, con Uber. Uber en este momento está despidiendo más del 25% de su fuerza laboral, está cerrando una cantidad de operaciones, pero lo que está arreglando no es que era un problema que venía anterior al tema de la pandemia. Esta es una empresa que como se originó, a diferencia de Airbnb o de Netflix, que decidió que toda su tecnología la iban a mantener en la nube, como o lo iban a tercerizar, Uber decidió tener internamente toda la tecnología que opera el negocio. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se cayó todas las fuentes de ingreso de esta empresa, bueno, se quedaron con todos los costos fijos, mientras otras empresas han logrado trasladar o reducir su operación de forma elástica, sobre todo operaciones en la nube, y se adecua más fácilmente a lo que está ocurriendo. Entonces, el tema de ser ágiles en activo, es decir, tercerizar todo lo que se pueda tercerizar, llevar a la nube todo lo que se pueda llevar a la nube, sustituir mano de obra por automatización hasta donde se pueda. Esos aspectos son factores claves también de versatilidad o elasticidad de los negocios que vamos a tener revisión. Obviamente la automatización de procesos de operaciones, fíjese, la foto que aparece ahí, esto es un warehouse de Amazon que casi en su totalidad es manejado por robots. Entonces, bueno, los costos fijos asociados a esto son realmente bajos en relación con la operación, a pesar de que Amazon es una empresa que ha visto aumentados sus ingresos en estas circunstancias, porque la gente dejó de ir a las tiendas y empezó a hacer las compras en línea. Pero el tema de automatizar procesos, que en Venezuela hay muchos casos, está Dronena, Farmatodo, que tienen en sus temas logísticos, inventario, algún tipo de tecnología. Lo importante es que se está revelando la importancia que esto está teniendo en los negocios desde el punto de vista estratégico, y no como una exquisitez tecnológica que es como muchos líderes lo ven. Dice, bueno, ¿por qué yo voy a meter esta tecnología? ¿Por qué voy a dedicarle tiempo, recursos a digitalizar algo si, bueno, si mi sistema actual funciona? Bueno, es porque no es la tecnología per se, es lo que la tecnología permite y facilita para las empresas en términos de agilidad y flexibilidad en caso tanto de crecimiento, porque puede ser que necesites crecer mucho más rápido, responder con más eficiencia. Un ser humano no puede trabajar 24 horas corridas, ni tú puedes contratar personas si tienes una expansión tremenda de tu negocio, pero los robots pueden trabajar 24/7 sin ningún tipo de complicaciones. Eso es un aspecto de fondo. Y por último, de esta parte estamos viendo lo importante de la inteligencia de negocio, que esto es un factor muy, pero muy importante en los negocios modernos. La capacidad de las empresas de capturar información o datos de sus clientes y de todas sus operaciones, procesarlas, analizarlas y tomar decisiones en consecuencia. Para muchos de nosotros hay un enfoque tremendo que está puesto de cara al cliente, de cómo yo desarrollo tecnologías que mejoren la experiencia de los clientes, y muy poco le dedicamos a entender qué nosotros vamos a capturar de los clientes a través de esas aplicaciones, de esos servicios o de toda la oferta, inclusive de los puntos de venta, de que yo pueda capturar para procesar y tomar mejores decisiones que me ayuden a estimar la demanda, que me ayuden a ser más efectivo en las operaciones. Entonces, esa conciencia o estas empresas orientadas a los datos es un factor también tremendo de diferenciación en los negocios. Entonces, al final, cuando vemos, es que esa digitalización no está dada, si tomamos como base el famoso Canvas de modelo de negocio, nosotros tenemos como mucho énfasis del lado derecho de sus pantallas. O sea, que estamos muy enfocados en los canales, en la digitalización, en el marketing digital, y poco atendemos todo lo que está detrás, que también se digitaliza, y es una pared tan importante como la otra, y por eso vemos que el negocio se transforma de manera completa. No es nada más una parte de cara al cliente, sino todo lo que involucra el negocio. Entonces, ya pasando a otro tema, es que no solamente todas esas dimensiones, esos componentes del modelo de negocio se digitalizan de muchos cambios, sino que también la estrategia para las empresas es diferente a la que estamos acostumbrados en el mundo tradicional. Fíjense, un primer factor también que se revela de estos casos es la construcción de portafolios de negocio. Ninguna de esas empresas que vimos depende de un solo negocio. Y eso va en contra de esa
aprendizaje que de alguna forma nosotros hemos dejado en las escuelas de negocios en los últimos años, el famoso foco en la actividad medular. Seguramente muchos de ustedes que han estado en empresas, no te desenfoques. Foco en el negocio. Nosotros solamente nos dedicamos a esto. Nosotros no atendemos otros negocios. Y la verdad es que cuando uno tiene todos los huevos en la misma cesta, es que ocurre esta tragedia de que la empresa se detiene. Ahora, ¿qué es lo que, cómo operan esas otras empresas que vimos al principio, como las famosas Big Techs? Bueno, todas ellas operan en diferentes mercados, en diferentes negocios. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo la dispersión genera valor? Bueno, es que logran tener un alcance tremendo y manejar muchos mercados porque sus decisores tienen muchísima información y herramientas para tomar decisiones que les permite tener niveles superiores de administración de los negocios. Entonces, por una parte, diversifican el riesgo, en otra parte fortalecen y crean espacios o océanos azules en negocios donde otros no han estado, pero también tienen las capacidades para administrar o gerenciar esos negocios de manera efectiva. Entonces, esto es un aspecto importante que para muchos que vienen de la gerencia tradicional puede sonar contradictorio en términos de, bueno, ¿cómo creo valor dispersándome? Bueno, no es dispersando, es creando oportunidades, viendo en vez del foco al negocio, bueno, cuáles son las competencias digitales que pueden ser replicables en otros mercados y sobre esa base generar nuevos negocios. Entonces, esto es un factor que va a estar presente en los próximos meses. El otro aspecto estratégico es la visión de los negocios como plataformas. Fíjense, nuestro negocio normalmente, o nuestro enfoque en los negocios, está dado en una sola vía, que es básicamente el lado derecho. Bueno, ¿qué tanto yo puedo mejorar la experiencia del cliente en términos de facilidad, conveniencia, disponibilidad, inmediatez? Pero para estos negocios, esto es solamente la mitad de la historia. La otra mitad es, como les dije hace rato, es cómo yo aprendo, recojo información generosa de todos esos clientes a través de los mismos canales digitales. Porque yo tengo que aprender del lado izquierdo, como aparece acá, en términos del uso que hacen los clientes de mis productos, frecuencia, tipo de interacción, acciones, la localización, o sea, conocer todo lo que mi cliente hace con mis productos y servicios y sobre esa base empezar a generar conocimiento. Entonces, fíjense, aquí se genera algo interesante que se podría llamar el efecto insight, que es que en la medida que más clientes utilizan mis plataformas y yo aprendo de ellas, de esa medida yo tengo mayor conocimiento del comportamiento y los hábitos de los clientes. Y en la medida que yo tengo un mayor conocimiento, mejoro la experiencia del usuario y así, de una forma cíclica, creando lo que un feedback positivo de retroalimentación que hace que el negocio se expanda. Eso es una parte que está, digamos, inmersa en el modelo de negocio de todas las grandes empresas tecnológicas. Por eso los datos son tan importantes. Por eso todo este boom que ha habido sobre Big Data, inteligencia de negocio, analítica de datos, tiene que ver con el aprendizaje que tenemos de los negocios y de cómo nosotros potenciamos con esa misma información los servicios que estamos ofreciendo. Pero esto es un primer nivel. Y esto viene pues una versión de plataforma que podemos llamar, que se conoce académicamente como plataforma multilateral, como yo lo llamo como las plataformas ninja. Porque ya no solamente atiende un solo grupo de clientes, sino que a través de una plataforma atiende múltiples grupos de clientes. Entonces, fíjense, el impacto de estas plataformas es que yo del mismo negocio atiendo un grupo de clientes, recibo información de ese cliente y lo conecto con otro grupo de clientes. Entonces, en la medida, por eso es un aspecto importante, que más personas se unen a la plataforma y empiezan a opinar, a comentar, a generar ranking, a votar sobre la calidad de servicio, se beneficia el grupo en general de los servicios retenidos. Pero mientras más personas se involucran en este grupo, del otro lado hay más incentivos también para que esto ocurra. Entonces se van retroalimentando de lado y lado, generando esto que se llama el efecto network. Esto es lo que en el fondo está detrás de todas las grandes empresas tecnológicas. Es un modelo de negocio que conecta grupos a través de los datos, intercambia información, aprende del propio sistema y aprende la interacción de los negocios y es lo que potencia y genera valor en estas empresas. Fíjense, nosotros tendemos a ver o tenemos mucho énfasis en la aplicación, en el servicio, en la experiencia de usuario, pero en el fondo lo que hay detrás de todos estos negocios es inteligencia. Cómo yo hago el mejor match entre
a una persona que está buscando un servicio y el proveedor de servicio que esté más cerca, que sea más conveniente o que tenga el mejor precio para ese cliente. Y al final es todo un manejo de datos. Entonces, todas estas empresas son basadas en datos y esta es como la gran revelación que está teniendo el mercado. Es decir, bueno, entonces estamos entendiendo que es la transformación digital, lo que es un negocio digital. Es algo que va mucho más allá de una aplicación. Entonces, ya para ir analizando, fíjense, yo al final he ido entendiendo, tiene una comprensión de los negocios muy parecida a lo que es un cyborg, en español o cyborg, porque un tema que ha sido frecuente en muchos expertos en computación, o el origen, al final, es cómo las tecnologías digitales aumentan las capacidades humanas. Ese fue el origen de las primeras máquinas, de las primeras computadoras. De esto empezaron a escribir en los años 60, Daniel Dell en los años 70 escribió un libro fabuloso que habla de la sociedad postindustrial, la sociedad de la información, donde básicamente empieza a darse cuenta de que las computadoras no son una herramienta nada más de cálculo, sino que permiten elevar la capacidad humana, así como las herramientas, un martillo, un alicate, me permite apretar más fuerte, golpear más duro de lo que yo soy capaz como ser humano. Bueno, las computadoras permiten analizar, permiten calcular, pero hoy día también permiten ver, permiten ampliar los sentidos, capturar información, procesarla, pensar de maneras que los seres humanos no pueden. Entonces, si usted suma todas estas capacidades tecnológicas a un grupo de personas que están organizadas en una empresa, eso es lo que es una empresa digital. Es el uso de tecnología para amplificar, pero de manera significativa, las capacidades que hoy día se están haciendo los seres humanos. De eso es lo que se trata la innovación digital en los negocios. Eso es lo que inspira y lo que está detrás de estas grandes organizaciones tecnológicas. No es la tecnología per se, sino lo que la tecnología es capaz de hacer para amplificar y hacer cosas que humanamente son imposibles de hacer. Entonces, ese es el mensaje, la gran invitación para todos los nuevos negocios que estén desarrollando, que la tecnología no es que es importante per se, sino lo que puedo hacer con esa tecnología, de que no aplica a un solo ámbito de negocio, sino a todo mi negocio y sobre todo aquella que tiene que ver con la información, con el análisis, con el aprendizaje, con lo que yo puedo devolver como mejor servicio o mejores productos a mis clientes con base en ese conocimiento. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, las crisis van a ser recurrentes. Lamentablemente ha sido tremenda con el tema del coronavirus, pero posiblemente no sea la última que tenga un impacto en los negocios. Y un mecanismo o una forma de suavizar el impacto, que no lo va a eliminar, por supuesto, de este tipo de situaciones, ya sea por temas de salud o por catástrofes naturales o por disrupción tecnológica, es digitalizando los negocios y haciéndolos más flexibles y más ágiles para el futuro. Entonces, bueno, muchas gracias. Espero que esta haya sido de interés y de agrado para ustedes, mis datos en mis redes sociales. Y bueno, vamos a abrir ahorita para una sesión de preguntas y respuestas. Y le cedo la palabra a Pedro. Gracias, Rubén. Bueno, yo pienso que diste en el clavo y nosotros hacemos bastante hincapié en esto del punto de vista de los modelos de negocio. Nos enfocamos mucho, por supuesto, para el diseño, pensando en todo el lado derecho, que es el mercado, pero indudablemente la agilidad en la operación, que es ese lado izquierdo que tú mencionas del Canva, es donde hay que hacer mucho énfasis para mejorar la operación. Nosotros al inicio de la pandemia iniciamos lo que fue la Semana Digital de Caracas y promovimos y recomendamos a las empresas que hicieran un diagnóstico de cómo estaba su operación, de manera tal de que se enfocaran en entender el comportamiento de lo que estaban haciendo sus clientes. Y por supuesto eso era muy importante, tener procesos que pudieran identificar esa data para poder analizarla. Y ahorita más que nunca estamos en todo ese proceso de transformación de los nuevos clientes y por eso poder tener las herramientas para recoger esa data y poder tomar decisiones sobre ella.
Yo pienso que ese va a ser el enfoque y es continuo, es permanente y es lo que nos va a poder hacer sobrevivir a los negocios en la nueva era. Rubén, muchísimas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano en la parte de la aplicación y le aperturamos el micrófono. Vamos a ver en el chat también. Pregunta. Vamos a ver que tenemos aquí varias cosas. Excelente, Rubén. Gracias, excelente. Por favor, pueden mandar sus redes sociales. Ya se las vamos a escribir por el chat. Muy bueno, gracias, Rubén. Bueno, gracias. Pregunta. Entre la operación, aquí está en el chat, Rubén. Entre la operación y el mercado, tenemos al capital humano. Rubén, ¿qué nos sugieres para incorporar las nuevas tecnologías en nuestra gente? Bueno, es una excelente pregunta porque de hecho es uno de los focos centrales de los procesos de transformación, de transformación digital. La formación de talento digital es, como la clave de todo este cambio. Obviamente más allá de comprar tecnología, de formular estrategias, pero formar una persona para este mundo necesita muchas herramientas que lo acompañen. Necesitan metodologías de innovación, cualquiera que éstas sean, desde Design Thinking, Lean Startup, Scrum, metodologías ágiles. Se necesita saber cómo innovar, necesita conocer las tecnologías, aprender de tecnología. La tecnología históricamente ha sido algo relegado a los tecnólogos, valga la redundancia, a la gente de ingeniería, pero hoy día programar, saber utilizar bases de datos, herramientas de productividad como Asana, Slack, etcétera. Bueno, eso va a ser tan estándar como hoy día utilizar Word, Excel o PowerPoint, porque son herramientas de trabajo diarias. Entonces, formar a la gente y capacitarla en esas áreas va a ser muy importante. Me voy a hacer una pequeña cuñita, si me permite, Pedro. Claro. En IESA, en los próximos meses, de hecho estamos casi a punto de cerrar, estamos cerrando una alianza con IBM para desarrollo de una serie de programas en inteligencia artificial, ciberseguridad, Internet de las Cosas, pero con simulaciones reales sobre Watson, ciencia de datos, inteligencia de datos, porque esas herramientas tenemos que desarrollarlo, esas capacidades en el talento de las personas, para que esto sea posible. Esa es la gran diferencia de algunos países industrializados con el resto, que es la enseñanza o la formación desde muy temprano y a todo nivel sobre herramientas tecnológicas. Por supuesto, los temas de pensamiento crítico son fundamentales. Matemáticas, estadísticas. Bueno, hay una cantidad, claro, dependiendo del área, de nuevas destrezas que tenemos que fortalecer en las organizaciones, porque creemos, si no lo hacemos, no vamos a poder competir. No estoy hablando de grandes empresas multinacionales como las que vimos. Yo estoy trabajando con proyectos aquí en Colombia de pequeños emprendimientos que están trabajando en inteligencia artificial. Es impresionante. En Venezuela también lo hay, pero a menor escala. Pero esa es la competencia que vamos a ver en los próximos meses y la responsabilidad de tanto los emprendedores como los empresarios, los líderes de negocio, es formar a las personas y dar herramientas para que puedan hacerlo. Lamentablemente el sistema educativo no está en capacidad de hacerlo en este momento y la aceleración va a tener que venir del sector privado para que se pueda montar o retomar esa tendencia. Ok. Bueno, les recuerdo que también pueden levantar la mano el que quiera hacer una pregunta, pero seguimos leyendo el chat. Interesante presentación, Rubén. Las empresas que muestras ahora como altamente identificadas fueron altamente enfocadas. Me imagino si entiendo bien la pregunta de Miguel, por eso saludos. Sí, es que la diversificación no necesariamente está atada a la dispersión. Yo puedo tener mucho foco en cada uno de los negocios que estoy participando si cuento con la herramienta, el personal y la estrategia adecuada, que es parte de lo que hay que hacer. Lo que sí no puede suceder, como a veces soñamos la empresa, es seguir ampliando negocio con los mismos 4 gatos y con la misma tecnología. Bueno, eso es viable, esa es la apuesta al fracaso. O sea, desarrollar estos negocios requiere inversión, requiere fortalecer. Un poco, Rubén, un poco con esto generar, o sea, las empresas tienen que empezar a desarrollar esa habilidad en
ambidiestreza, ¿no? Seguir manejando la explotación del modelo de negocio, pero empezar a explorar. Y esa exploración, por supuesto, también tiene que estar bien enfocada. Tal cual. La gerencia ambidiestra es una capacidad que hay que desarrollar, porque sí, mientras uno va a estar construyendo el futuro, bueno, hay que mantener la caja, ¿no? El negocio que uno está manejando, y y las herramientas, las decisiones que uno toma en el día a día para vender, para optimizar, no son iguales a las que uno está tomando cuando está desarrollando un nuevo negocio, y a veces no es fácil pasarse la cachucha en un otro lado, ¿no? Eso tenemos que desarrollarlo también. Y eso es introducir la cultura emprendedora en las empresas que ya están bien desarrolladas y que tienen esa cultura de ya constituida, ¿no? Sí. Mira, aquí hay una pregunta interesante, Rubén. Dicen, ¿cómo convencer de entrar a este mundo digital a los empresarios o emprendedores de la vieja data? Bueno, es una pregunta complicada porque mire, yo soy como un optimista por naturaleza, y a veces llego a la conclusión de que hay cosas, hay empresas que van a morir. O sea, sencillamente sus líderes no son capaces de entender, comprender lo que está ocurriendo, y, y algunos que no lo hacen básicamente por desconocimiento. Yo creo que siempre la mejor manera de que el empresariado o los emprendedores tomen conciencia es informándose. Hay que leer mucho, hay que investigar mucho. Hoy día, afortunadamente, hay muchísimas herramientas, desde redes sociales hasta canales y cursos online que permiten que la gente pueda lograr tener visibilidad de lo que está ocurriendo. Y en la medida que la gente se entera de lo que está pasando, es que se generan los incentivos para el cambio. Yo siempre hago símil, un poco extraño, pero le digo, mira, la gente no dejó de fumar porque le dijeron que la ropa olía mal, porque el cigarro tenía unos... La gente dejó de fumar cuando empezó a saber que se iba a morir, cuando empezó a haber información, cuando empezaron a mostrarse estadísticas. En el mundo digital, a veces los cambios tecnológicos en algunos escenarios son lentos, y la gente simplemente no toma la iniciativa porque siente que eso no lo va a afectar, que no tiene un impacto. En la medida que la gente conozca de tecnología, del efecto exponencial de las tecnologías, de la disrupción tecnológica, es que puede empezar a sensibilizarse o abrir los ojos y decir, ya, aquí hay un tema que tengo que explorar. Pero al final depende de la actitud del empresario. Uno convence a quien se quiere convencer. Hay gente que lo va a hacer y gente que lamentablemente no lo logra. Bueno, precisamente, Rubén, esa es la labor tuya acá, y por eso quisimos arrancar el programa de mentores con este tema, porque los que no logren esta transformación, los que no logren esta adaptación y la logren con la agilidad suficiente, indudablemente van a desaparecer. Hay una mano levantada aquí, Janetín Marrero, te escuchamos. Sí, quería preguntar acerca de cuando él hablaba de los costos fijos de las empresas que habían resultado exitosas, ¿no? Y la diferencia con los costos variables, que lo explicara un poco más. También quería que explicara un poco más cuáles son las herramientas de productividad que mencionó, que no las conozco. Y... Apagaste el micrófono, Janet. Sí. Bueno, puedo comenzar. ¿Cuáles son diferencias o estas empresas ágiles en activo? Miren, muchas organizaciones, y yo lo he visto en muchísimos casos en Venezuela, tienen un recelo excesivo, sobre todo con las tecnologías. Quieren tener sus propios servidores, quieren tener sus propias redes, y realmente todo eso ahorita se puede tercerizar en la nube. Claro, los emprendedores lo ven muy distinto, porque los emprendedores nacen casi que digitales, nacen en la nube, y para ellos es como normal. O sea, esa es la forma de hacer las cosas, pero en muchas empresas el comprar aplicaciones, en vez de tenerlas como software as a service o contratar por licenciamiento de usuario, tener los servidores y ver las lucecitas prendidas ahí en la empresa, en vez de tener una operación en la nube,
tener personal contratado que administre esas redes, que administre esas plataformas, en vez de que otro se encargue de eso. Esas son formas de liberar recursos en vez de tenerlo ocupando metros cuadrados de oficina, computadoras, licencias, entrenamiento, formación, actualizaciones, software, seguridad. Bueno, todos esos son costos que van sumando que eso se diluye en unas economías de escala tremendas cuando uno terceriza el servicio de este tipo. Entonces, en vez de tener una nómina o una solución de nómina contratada en la empresa, bueno, utiliza una software as a service. En vez de tener un ERP instalado propietario o una aplicación desarrollada dentro de la empresa, bueno, usted contrata un servicio como Odoo, que es un ERP de open source, por ejemplo. Es el tipo de cosas que uno logra digitalmente, que antes básicamente uno lo resuelve con maquinaria, con equipos, con gente, que ahorita lo puede tener al Estado. Otro aspecto es que las empresas también en algunos casos tienden a tener muchos procesos dentro de la organización como una forma de tener mayor control. Bueno, cuando uno desarrolla sistemas e interconecta con otros sectores o ecosistemas por vía API, uno puede lograr los mismos niveles de control sin tener que tener la carga de esos negocios dentro de la empresa, se puede interconectar con otros negocios. Eso es lo que llamamos agilidad y no llenarse tanto de activos en la organización. Y el caso de aplicaciones de productividad, bueno, hablaba de las más comunes, seguramente ustedes deben conocer otras. Slack es una herramienta de comunicación y colaboración fabulosa, es muy parecida a Asana, este tipo de servicio. Bueno, dependiendo de lo que quiera lograr, desde Dropbox, que dejó de ser solamente una aplicación para respaldo en la nube, a toda una plataforma de servicios colaborativos, igual que Box. Hay muchas aplicaciones en el mercado que tienen niveles gratuitos que funcionan muy bien para pequeños grupos, y a la medida que se van haciendo más complejos, más grandes, bueno, va pasando a otros niveles de pago. Miro, por eso, que es una herramienta que estoy utilizando recientemente para trabajos de diseño. O sea, ahorita casi que para todo lo que uno quiera hacer, existe una aplicación en un formato de software as a service que es gratuito o muy económico de utilizar. Mismo Google Drive con todas sus aplicaciones. Mira, bueno, Rubén, yo quiero rescatar un poco en la lámina que tú pusiste del modelo de negocio. Precisamente en el lado izquierdo del lienzo nosotros identificamos esos recursos clave, que realmente es clave para la operación, y ahí pienso que también eso repercute tanto en las actividades como en las asociaciones clave. Y eso pudiera dar algunos de cómo manejar esas estructuras de costo para que no tengan, para que haya esa agilidad y esa flexibilización en la operación, ¿no? Sí. Aquí tengo una pregunta. Más allá de las competencias digitales, más que un desafío técnico-tecnológico, ¿necesitaríamos en paralelo proveer espacios de elementos para formar y fomentar actitudes y aptitudes hacia un desafío adaptativo? Bueno, es que son totalmente complementarios. O sea, no hay forma de desarrollar agilidad, tecnología, si del otro lado no hay la capacidad de aceptación, de adaptación, de cambio. Son tan importante como es la tecnología, también es el fortalecimiento de las capacidades humanas de las personas para el cambio. Sin una, la otra no puede funcionar. Totalmente. Rubén, ¿cómo aquí hay una persona que dice, bueno, yo trato de mantenerme al tanto del mundo digital? Me gustaría conocer su opinión, cómo una empresa de arte y artesanía se mantiene a flote. Wow, bueno, tendría que conocer un poco más la operación, pero fíjate, Claro. la voy a unir con otra pregunta que aparece por acá, que me interesa. Dice: buenas tardes, nosotros somos una empresa de seguridad física, queremos innovar, incrementando el empleo, la tecnología, pero esa existe la incertidumbre de la no aceptación de los clientes. Así como hay estrategias de negocios digitales, una vez que uno va a desarrollar esos productos digitalizados, de alguna manera, también hay estrategias de desarrollo. Hay clientes, uno tiene que hacer una segmentación de los clientes, en los que hay unos que son más
cercanos a la tecnología, ya sea por su tipo de negocio, ya sea por la juventud o las capacidades que tiene el grupo de trabajo en esa organización, y hay otras empresas que van a tardar más tiempo en hacerlo. Lo que no tiene sentido es pensar que todo el mundo una vez que uno lanza un producto digital, todo el mundo lo va a aplaudir. Porque así como yo no tengo hijos adolescentes, ellos utilizan cosas como a mí me sucedió en el pasado, que seguramente yo las voy a utilizar dentro de 3 o 4 años, pero hoy me parecen, o sea, no las entiendo, porque no las necesito, no las utilizo, pero en un momento esa tecnología evoluciona o se desarrolla o tiene un nivel de alcance tal que entonces yo puedo utilizarlas eventualmente. Asimismo, los clientes, muchas veces nosotros lanzamos productos muy sofisticados y no nos percatamos que del lado del cliente no hay la misma receptividad. Entonces debería yo identificar cuáles son early adopters en mis clientes, que seguramente se van a acercar más rápido a esa tecnología, pues con ellos voy aprendiendo, voy desarrollando, hasta que creo un producto que es muy fácil, o sea, es un estándar en la industria que el resto del mercado puede absorber. Miguel había levantado la mano. ¿Te escuchamos, Miguel? Sí, bueno. No te escuchamos, hay interferencia. Miguel, si quieres nos escribes por el chat. Ok, bueno, ya vamos cerrando. ¿Cómo llevar estas prácticas digitales de las cuales nos ha hablado hoy a empresas pequeñas que recién están naciendo? ¿Por dónde empezar? Bueno, las empresas pequeñas que están haciendo tienen una ventaja sobre el resto, que nacen digitales. Tal vez el reto aquí más importante es aprender, informarse de lo que está disponible. Una empresa naciente nace ya casi que con Google, con Gmail, bajando aplicaciones Slack, Trello, WhatsApp. Esas son las herramientas de productividad o de trabajo de una pequeña empresa, y no tiene que hacer ningún cambio. Lo que tiene es que tal vez perfeccionar el uso, masificarlo o ver cómo crear las interacciones o las reglas de comunicación en la organización para que se pueda aprovechar. Pero no es lo mismo una empresa que ha trabajado todo el tiempo con carpetas y papeles y reuniones, que tiene una dinámica de trabajo totalmente distinta. Ese cambio en esa organización es muy compleja, pero las empresas hoy día operan por Zoom, Meet en Google, Skype, WhatsApp, y lo importante es cómo crear controles y cómo crear mecanismos y acuerdos que hagan que el negocio funcione y no se convierta en algo caótico que más bien entorpezca la comunicación y el desarrollo. A mí recientemente me ha tocado, o sea, de implementar en algunos proyectos alguna tecnología y hemos tenido que echar para atrás porque hay procesos de aprendizaje, otras que no apostamos mucho y terminaron siendo muy efectivas. Cada negocio, las personas que conforman ese negocio van proponiendo y utilizando tecnología, pero realmente es muy fácil para pequeñas empresas hoy día acceder a ella. Bueno, Rubén, yo no sé si tú estás de acuerdo que muchísimo en el concepto de la transformación digital hay como que mucho mito y las personas han tenido como mucho miedo para iniciar este proceso, y realmente para las empresas y la mayoría que son de servicio, Bueno, pero para las empresas normales esto es un proceso casi que natural en el mundo actual que vivimos. Entonces hay como mucho miedo, un miedo creado que no es real para la operación que ellos tienen que vivir. bueno, no es tan irreal el miedo, honestamente. Mi experiencia es que muchas de estas organizaciones en el pasado han tenido muchos intentos fallidos con tecnología, pero estamos hablando de otro tipo de tecnología. Sí. O compraron un software que no era muy estandarizado, o se embarcaron con unas tecnologías que casi que los aisló del resto de la industria. Entonces, bueno, eso ha costado tiempo, dinero. Entonces, hoy día, cuando la tecnología, la gente se siente un poco, sobre todo las empresas, renuente. Pero por eso es que necesitan la asesoría y el acompañamiento en muchos casos de gente que los ayude a retomar esa senda digital y cómo minimizar los riesgos. También un proceso de aprendizaje. O sea,
yo me he encontrado con empresas donde, imagínate, he tenido que decir que baje la intensidad un poco, porque quieren embarcarse en megaproyectos y es como todo. O sea, tú aprendes a gatear, caminar, luego corres y dices, no, vamos de menos a más y vamos aprendiendo, vamos cambiando, vamos desarrollando y en algún momento del tiempo esto va a funcionar, pero no porque tú inviertas mucho dinero en tecnología, eso garantiza que vas a tener éxito. Probablemente eso pasó mucho en el pasado, que así como uno desarrolla esas metodologías Lean para el desarrollo de negocios, uno debería también aplicar algo de mecanismos Lean de aprendizaje para la adopción de tecnología y no lanzarse de cabeza en esas complejidades porque hay una curva de aprendizaje y a veces es muy costoso si no se tiene una planificación clara. Sí, no, indudablemente ese es un punto interesante. Cuando digo no, el miedo claro que es real, pero que es un camino que perfectamente con los avances de tecnología que tenemos ahorita para las empresas transitar ese camino hay muchísimas oportunidades. Entonces sí. Muchas tal vez no dan ese paso por ese miedo, pero pienso que se tienen que atrever, tienen que transitar ese camino. Y como tú dices, bueno, eso es una curva de aprendizaje que se puede diseñar, que se puede organizar, que puede ser acompañada de manera tal de que las empresas puedan transitar ese camino de la transformación digital de manera eficiente, ¿no? Bueno, aquí una última pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes de las empresas venezolanas a la hora de aplicar la transformación digital en sus organizaciones? Yo creo que la más común o la más general es la subestimación del reto. La transformación digital, como lo vimos, toca todos los ámbitos de negocio, todos. Tal vez unos primero, otros después, pero al final es un proceso de cambio de la organización, de su estructura, de sus procesos, de sus tecnologías, de sus productos, de sus servicios, de sus canales. Entonces, eso hay que entenderlo, comprenderlo en el contexto digital, planificarlo, desarrollarlo en el tiempo. Entonces, cuando las empresas subestiman el tema de transformación, pues creen que todo es comprar tecnología, o son 2 cursitos, o una aplicación móvil en las redes sociales. Entonces, bueno, el resultado es que va a fallar, como de hecho pasa muchísimo, porque no tiene una comprensión a un nivel más estratégico de lo que es el entorno digital y cómo convertir a su empresa en una organización que compite adecuadamente en ese entorno. Tal vez es el error más común. Mira, no deja, para cerrar con esta pregunta, Rubén, que le dije a Miguel que escribiera porque no le funcionó el micrófono. Al transformar recursos claves en servicios que son prestados por aliados claves, se hace necesario tener como actividad clave la relación con aliados. Y este es un tema al que se le presta poca atención. Seguimos hablando del lado izquierdo del lienzo, ¿no? Sí, las empresas, mire, a nivel mundial, las empresas al principio son muy renuentes en trabajar con partners, con asociados. Y yo tengo una sensación que en Venezuela particularmente es más complicado aún. Voy a explicar por qué. Venezuela vino de una tradición de bonanza de muchas décadas. Tal vez quienes nos escuchan, hay muchos que son muy jóvenes, pero realmente entre los años 50 y créanme como hasta 2000, largo, 2010, por ahí 2008, muchas empresas hicieron mucho dinero sin necesidad de tener demasiados socios. Porque en Venezuela históricamente hubo muchas facilidades para hacer negocios. En términos generales, sin entrar en muchos detalles. Es una condición que no existe en países de alta competencia o de muchas restricciones económicas, como las que estamos viendo ahorita. Entonces, la única forma que tenían otros países las empresas de otros países de subsistir y ganar es mediante colaboración, cooperación, asociaciones, redes de negocio, y se hizo más natural. En Venezuela eso ha tardado mucho más, pero ya está ocurriendo. Ya yo estoy viendo casos donde los gremios pasan de ser una organización así como el Club de los Búfalos Mojados, donde se sientan la gente a hablar y no pasa nada, a hacer redes más activas de negocio donde cooperan, todavía en algunos casos de manera muy torpe. Pero yo he visto otros casos y he participado en algunos y he promovido donde unas empresas han logrado acceder a negocios importantes
uniéndose por detrás 5 o 6 empresas que en conjunto operan para poder, y 5 empresas pequeñas, no estoy hablando de grandes negocios, para poder ofrecer ese servicio y capturar esa oportunidad. Entonces yo creo que eso es algo que fluye o surge cuando la necesidad obliga. Si antes yo podía contratar, comprar, importar, traer maquinaria 430, CADI, financiado, con créditos baratos, bueno, ¿qué voy a estar yo pendiente de? Más bien me quitaba tiempo estar negociando con otros. Pero hoy día, cuando uno tiene acceso al crédito, cuando no tengo todas las capacidades, cuando no tengo la gente, cuando no tengo el talento lo tiene la empresa, entonces tenemos que empezar a armar como un Lego entre varios para decir, bueno, ¿cómo ofrecemos este servicio? Entonces, en esas condiciones que se favorece el desarrollo de ecosistemas de negocio, y yo creo que eso va a surgir de manera muy fuerte en los próximos años. Bueno, Rubén, bueno, muchísimas gracias. Eso que tocaste decir es lo que queremos recrear en Caracas Valley. Nosotros somos una alianza empresarial de valor compartido y pienso que estamos tratando de armar ese Lego desde muchísimas áreas de negocio para poder dar un servicio de mayor calidad. Rubén, bueno, un placer haber compartido esta tarde contigo. Pienso que fue una tarde muy, muy fructífera. Pienso que ahí puntualizaste de manera muy concreta qué debemos mirar para crear estos nuevos modelos de negocio en la post-crisis, aunque van a venir otras más, como nos mencionaste, pero es la idea, tenemos que prepararnos. Te doy muchísimas gracias. Pienso que el aporte a todas las personas que nos acompañaron fue grandioso. Y bueno, por supuesto, esta siempre es tu casa. Bueno, muchas gracias, de verdad, a todos por su participación. Bueno, la labor de estos temas me apasionan desde hace muchos años y bueno, un compromiso de que la tecnología tome un rol muy importante en las organizaciones, más allá del departamento de tecnología y el que hace que funcione Internet, sino como algo esencial en los negocios y para la creación de valor. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, que Dios bendiga a Venezuela y a todo el mundo también. Será. Bueno, gracias. Hasta luego.